jurídica, a diferencia de la SAC. ¿Eso por qué es malo? Porque si quieres algún día que entre un inversionista a comprar capital o a inyectar capital, perdón, no puede ser una empresa, tiene que hacerlo a nombre propio y puede ser que no quiera hacerlo, ¿no? Por un tema de que sea su propio patrimonio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, otro contra que tiene es que de principio es un servicio automatizado. Digamos, tiene un canal del mismo SUNAT, porque todo es directamente con registros públicos, no hay intervención en notario, en donde todo está automatizado. O sea, tú haces clic a las cláusulas que quieres agregar, pero son predeterminadas. Entonces, ahí entramos de nuevo con el problema de los pactos societarios. Tú podrías decir, mira, y es válido, yo no necesito ese tipo de pactos societarios porque, por ejemplo, yo soy el socio mayoritario y mi socio minoritario es un socio fantasma que tiene 1% y no me importa. Que pasa Entonces yo mucho en te, nuestra realidad, ¿no? Sobre te todo para pasa mucho. empresas pequeñitas, sí. Exacto. Y ahí yo te podría decir, bueno, entonces... Hola, querida comunidad, hermosa comunidad. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, donde conversamos con personas que tienen un track record, experiencia, historias que contarnos para aprender. ¿No? Estamos en esta oportunidad con Lucía Góngora. Ella es abogada. Tiene también su canal donde difunde mucho contenido en redes, pero voy a dejar que ella se presente. Un gusto, Lucía, que nos acompañes. Mucho gusto. Cuéntanos un poco sobre ti y tu track record, ¿no? ¿Quién es Lucía Góngora? Bueno, ante todo, gracias por invitarme. Yo soy abogada por la Universidad de Lima. Tengo 5 años ejerciendo como abogada. Tengo un estudio legal actualmente en donde cubrimos varias ramas, pero digamos, yo como Lucía, como tal, cubro principalmente derecho corporativo, comercial, propiedad intelectual y también derecho migratorio. Nuestro estudio, en cierta manera, es, digamos, vanguardista solamente en ciertos aspectos porque, digamos, que tratamos de romper con la estructura usual de un estudio de abogados que tiende a ser el típico abogado que te cobra por hora, que no tiene ningún tipo de flexibilidad o productos comerciales. Entonces, nosotros buscamos un poco romper con esa estructura, si bien hay algunos servicios que tienen que ser, digamos, tarifados de manera horaria, hay algunos otros en donde se permite mucha más creatividad, ¿no? Hay mucho más potencial de creatividad y incluso estamos viendo formas de crear productos legales que creo que es algo que no hay en el mercado o hay muy poco, ¿no? Eso es lo que nos diferencia principalmente. Entiendo que, como dices, han tratado de armar planes o paquetes o, como yo a veces le digo, crear un producto, ¿no? Por más que finalmente lo que brindan son servicios, como que tratan de estructurarlos a modo de un producto para que sea más fácil hacerlos llegar a quién. ¿Quién es ese público a quien intentan, a quien venden esos servicios? Mira, la verdad es que el público que tenemos es bastante diverso, porque a partir de que empecé a crear contenido en TikTok, he empezado a tener clientes que son súper pequeños, micro, hay algunos que somos medianos, y yo anteriormente ya tenía algunos clientes que son mucho más grandes, ¿no? O sea, empresas que manejan millones y tengo empresas que son, o sea, literalmente una carnicería, por ejemplo, que también es mi cliente. Entonces, digamos, no es que todo pueda ser flexible y no es que dejemos de lado la calidad por un tema de precios porque no lo hacemos, ¿no? Mi estudio no intenta competir por precio, eso no es una realidad nuestra, no competimos por precio. Lo que hacemos es idear nuevas maneras de hacer el derecho, o sea, hay cosas que se pueden compactar en un producto y que son perfectamente posibles y que uno se pregunta, pero ¿por qué no? Pero hay otras que no. Entonces, incluso en un mismo tipo de servicios, como por ejemplo constituirte una empresa, hay formas de hacerlo de una manera muy rápida y veloz, pero tiene también sus cons y ya depende de cada cliente qué es lo que quiere proyectar y qué es lo que quiere priorizar y decir, bueno, en este caso, esta es mi proyección y por lo tanto estoy dispuesto a invertir esto o no. Y dependiendo del caso, verá con cuánta seriedad se toma el servicio que estamos haciendo, ¿no? Pero sí tenemos flexibilidad, hay cosas en las cuales no tiene ningún sentido cobrar por hora, en donde la verdad la mayoría de abogados conocemos muy bien el estándar y podemos hacer una proyección al tiempo, ¿no?
Entonces, en ese sentido, sí, o sea, sí, hay productos, pero al mismo tiempo también existe esta otra gama de servicios que son mucho más, eh, digamos, comunes. Pero hay las dos y puede haber una convivencia entre ambas. Algo que me gustó de tu TikTok es que es contenido orientado a empresas, ¿no? Porque generalmente uno navega por el TikTok y ve que ya, no sé, la asesoría para el empleado porque no le pagan horas extra. Generalmente el contenido que uno encuentra, porque me imagino vende más, o sea, está orientado a otro público más masivo, es el que asesora al trabajador, ¿no? Entonces, Sí. llego a tus videos y un foco muy claro en lo que necesita una sociedad, ¿no? Lo que necesita una empresa, ¿no? Y eso me gustó mucho, ¿no? Y por eso justamente identifiqué que es contenido muy útil para nuestros suscriptores, que finalmente son generalmente empresas en su 99% de los casos. Dime, y ahora que mencionabas que el TikTok te ha hecho que lleguen a ti empresas más pequeñas, quizás hasta personas, ¿cómo ves esa diferencia de trabajar con más corporativos que con empresas? ¿No hay mucha diferencia? ¿Cuáles son esas principales? ¿A qué te refieres con más corporativos versus empresa? Nos comentabas que llegaban empresas más pequeñitas, ¿no? A Sí, raíz del tema del TikTok, ¿no? Entonces, hay sí. mucha diferencia respecto de lo que requieren, de cómo es tratar con ellos. Eh, sí, o sea, en principio una diferencia fundamental es que la mayoría no tiene abogado in-house, ¿no? Las empresas más grandes suelen tener un abogado in-house, pero adicionalmente hay temas que su abogado in-house no necesariamente maneja o se les escapa de las manos porque tienen muchas cosas que ver. Entonces pueden tercerizar ciertos servicios, mientras que generalmente los pequeños empresarios no tienen ese manejo y generalmente también están menos informados. O sea, sus preguntas suelen ser mucho más básicas, ¿no? Es la realidad. O sea, porque justamente al no tener un abogado in-house, no tiene mucho conocimiento de muchas herramientas legales que tienen a su favor, tienen muchas más preguntas generalmente. Y no suelen tener una estructura clara de nada societariamente, ¿no? Más que constituir su empresa y de repente tienen los libros societarios y un contador. Y muchas veces cometen el error de que usan al contador como si fuera abogado, que no lo es. Sí, lo he visto Entonces, mucho. sí, de hecho hay un montón de empresas que son negocios por años, ya se quieren formalizar, pero al formalizar no quieren invertir en un abogado y lo hacen con un contador, lo cual el problema con eso es que se pierden muchos pactos societarios y la gente no parece no tener en cuenta lo importantes que son los pactos societarios, son muy importantes. Puede parecer que no, que cualquier constitución de empresa que te cuesta 500 soles es lo mismo que una que te cuesta 1000 o más, pero es que no son iguales, En no son definitiva, iguales. justo yo me he topado con problemas. Hay un programa de constitución de empresas, creo que promovido por el Estado, ¿no? Donde dicen constituye tu empresa en una hora y creo que hasta gratis, o no sé si te cobran 300 soles, no sé, algo Te mínimo, cobran algo mínimo, algo sí. mínimo. Entonces, pero eso no sirve para nada. Bueno, estoy generalizando, pero lo hago para reforzar un punto porque he cometido ese error hace años. Y es que apenas quieres abrir una cuenta corriente, ya te dicen, no, te falta esto en tu estatuto. ¿Qué? Y luego corregirlo te sale casi, Cuesta, sí. cuesta más y perdiste un montón de tiempo. O te dicen, sí, y eso fue hace muchos años, entonces yo descarté ese servicio por completo. Pero hace poco me pasó, pero ya sabiendo fui a preguntar. Dime, pero siguen dando esa plantilla que luego uno tiene que cambiar para los bancos, esto. Sí, ese problema siempre tienen todos. Pero es que si son conscientes de eso y de que es un problema general, ¿por qué siguen manteniendo al menos una plantilla tan inservible? ¿No? Yo no me explico, salvo que hay un interés político detrás de que las personas sigan gastando en notarías, pero siguen como que una plantilla que no te sirve. No, de hecho Entonces, ya hay un procedimiento de creación de empresas sin notaría también, pero que ya, tiene sus falencias también. Yo lo recomiendo, sí. Es más, digamos, para un abogado a veces crear cosas legales es hasta divertido, ¿no? Entonces yo tengo empresas que las creé por diversión, esa es la verdad. Y tengo empresas de todo tipo. O sea, tengo SAC, tengo SRL, tengo EIRL y tengo también una SACS, que es el tipo de empresa que se crea sin notaría. Porque quise probar y dije, bueno, primero pruebo conmigo, ¿no? También puedo hacer el servicio a otras personas,
pero eso existe, por ejemplo, que es un nuevo tipo de sociedad que es nuevo, tiene 2 años aprox. Entonces, digamos, ¿Cuál es la sociedad que SAT, te escuché, SAC? tax, Tax. tax, S-A-C, igual que la SAC, pero con S Ya. al final. Ok. Es la sociedad por Mira. acciones simplificada. Y esa es la única que puedes crear sin necesidad de una notaría. Exacto, pero tiene sus contras también. Eso, Ojo. cada vez que me dicen esto es más fácil, es más simplificado, yo ya tengo mis reservas. No, si es más simplificado, algo malo debe tener, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas desventajas? Si puedes compartir. Mira, yo igual recomiendo la SACS porque igual es mejor que una IRL de todas maneras. Es como yo diría que el intermedio entre la IRL y la SAC es la SACS. Y la puedes transformar eventualmente, pero la SACS, digamos, lo que tiene de positivo es que te permite tener un segundo, tercer, cuarto socio. Lo negativo es que ese socio nunca puede ser una persona jurídica, a diferencia de la SAC. ¿Eso por qué es malo? Porque si quieres algún día que entre un inversionista a comprar capital o a inyectar capital, perdón, no puede ser una empresa, tiene que hacerlo a nombre propio y puede ser que no quiera hacerlo, ¿no? Por un tema de que sea su propio patrimonio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, otro contra que tiene es que de principio es un servicio automatizado. Digamos, tiene un canal del mismo SUNAT, porque todo es directamente con registros públicos, no hay intervención en notario, en donde todo está automatizado. O sea, tú haces clic a las cláusulas que quieres agregar, pero son predeterminadas. Entonces, ahí entramos de nuevo con el problema de los pactos societarios. Tú podrías decir, mira, y es válido, yo no necesito ese tipo de pactos societarios porque, por ejemplo, yo soy el socio mayoritario y mi socio minoritario es un socio fantasma que tiene 1% y no me importa. Que pasa Entonces mucho en nuestra realidad, ¿no? Sobre todo para empresas pequeñitas, sí. Exacto. Y ahí yo te podría decir, bueno, entonces si quieres hacer una SACS y ya con el tiempo puedes hacer una modificación al estatuto que te va a costar pues el gasto registral básicamente y notarial, pero que podría valer la pena si en futuro quieres hacer algún tipo de cambio en el estatuto, o puedes también otorgar un poder registral para que esta persona, tu socio minoritario, te reemplace en todas las juntas generales de accionistas y nunca tengas que necesitarlo. O sea, pequeños detalles que por sí no te permite hacer, digamos, de cajón al constituir una empresa, cosa que la SAC sí te permite. Pero si no tienes ese apuro y lo que quieres es formalizarte ya porque tienes proveedores que te exigen tener tu RUC y emitir factura, entonces es una salida mejor que la IRL, ¿no? Mejor que la IRL. Porque justo esa es una de las primeras preguntas que se plantean los que van a empezar a hacer empresa, ¿no? O bueno, muchos empiezan, digamos, sin formalizarse, pero en un punto lo necesitan, ¿no? Como tú dices, un proveedor le pide, el banco, qué sé yo. Y esa es la pregunta que se hacen, ¿qué régimen, no sé si llamarle régimen, qué figura societaria o qué figura legal me toca? Y tú, por lo que escucho, no estás muy a favor o no promueves mucho el tema de la EIRL o que lo hagan como personas naturales con negocio. ¿Por qué no? Bueno, persona natural con negocio es diferente a IRL. Persona natural con negocio, el problema que tiene es que en principio no hay separación de patrimonio, ¿no? Y no hay separación de responsabilidad. Pero tú como persona natural con negocio también puedes, digamos, estar sujeto a la tercera categoría o a la cuarta, ¿no? Del impuesto a la renta. La cuarta es el trabajador independiente, por ejemplo, y la tercera es aquel que hace actividad comercial. O sea, la tercera categoría del impuesto a la renta lo que te dice simplemente quien haga actividad comercial. O sea, actividad empresarial. No importa si eres una persona jurídica o persona natural, es irrelevante. Y por lo tanto, también siendo persona natural te puedes acoger, por ejemplo, al régimen MIPE. O sea que por un tema tributario no hay problema si eres persona natural o persona jurídica. El problema viene respecto a la responsabilidad y la división de patrimonios, porque finalmente puedes responder con tu propio dinero si es que algo sale mal. Eso en teoría no debería pasar con ningún tipo empresarial de responsabilidad limitada. Y es lo curioso de la IRL, ¿no? Supuestamente es una empresa individual de responsabilidad limitada y sin embargo hay supuestos, según la ley, en los cuales se pierde la responsabilidad limitada. Y el principal que sucede mucho con la IRL es el caso de usar tu IRL como caja chica. Entonces es la falsa creencia que tiene la gente de es mi IRL, entonces no pasa Hago nada lo que y quiero, es mentira. ¿no? Y es mentira, porque la gran mayoría de gente usa la IRL como caja chica, ¿no? Y ese es el problema.
Entonces tiene cierta limitación, aparte de que otro gran problema con la IRL es que no puedes tener accionistas, solamente eres tú, el único titular, ¿no? Y aparte de eso, si tú te mueres, hay un gran problema porque la IRL solamente permite que tus herederos puedan transformarla en una SRL, no puedes convertirte en una SAC. Entonces hay una serie de problemas que vienen con tener una IRL, ¿no? ¿Y cuál sería? Yo me acuerdo que ahora ya no aplica, pero en una época la EIRL era una figura que podía acogerse al régimen, al RUS. Entonces, por ahí algunas personas por querer de alguna manera proteger su responsabilidad, no limitar su responsabilidad y querer pagar a su vez pocos impuestos, bueno, puedo ser EIRL y aplicar al RUS, al RUS, ¿no? Mira, pero luego lo quitaron, sí. ¿no? Entonces ya ventajas a la IRL de por sí, como tú dices, pocas quedan, ¿no? Como dices, ¿qué sería conveniente en su lugar? Siempre recomiendo, lo ideal es una SAC. O sea, si tú quieres, o sea, fuera del tema de costos y tal, si tú quieres una empresa que sea funcional en el tiempo, si quieres una empresa que crezca en el tiempo de manera sostenida y que pueda protegerte, tienes que hacer una SAC. O sea, es el mejor tipo de empresa que yo recomiendo para la gran mayoría de empresarios en Perú, ¿no? Sobre todo si es que tienes socios que realmente trabajan en la empresa. Porque hay una diferencia entre ser un socio que porta plata y, bueno, también, de hecho, también en ese caso, porque la SAC, a diferencia de otras empresas, o por ejemplo, a diferencia de la SRL, porque mucha gente quiere la SRL, pero la SRL no te permite tener, no tiene acciones, son participaciones. Entonces, no puedes diferenciarlas, a diferencia de una sociedad anónima. En la sociedad anónima, como la SAC, tú puedes crear acciones en donde cierta persona no tiene derecho a voto, solamente tiene derecho a percibir dinero, por lo cual hay accionistas que dicen, oye, yo me gusta tu empresa, pero no sé nada de tu rubro, solamente quiero darte capital y que me des plata. Cada año me pasas tal utilidad. Entonces, a ese empresario no le interesa en lo más mínimo participar en tus juntas generales de accionistas. Entonces, es bastante común que se le quiera constituir se le quiera crear un tipo de acciones distinta en donde no tengan ellos que tener ningún tipo de derecho a voto, sino solamente derechos económicos, ¿no? Las acciones pueden tener derechos políticos o económicos. Los políticos son los derechos a voto y económicos son los derechos a las utilidades. Entonces, ese es un contra que tienen las SRL y que la SAC, por ejemplo, no lo tienen. Tienes mucha más libertad. Aparte, otro tema con la SRL, por ejemplo, es que las razones por las cuales puedes excluir a un socio de tu sociedad son bastante limitados, o sea, están propuestos por la misma norma y si no están ahí, no puedes hacer más. En cambio, en la SAC es diferente, en la SAC es la única, de hecho, ni siquiera la SA, no, solamente la SAC te permite pactar en tu estatuto las razones por las cuales tú quieres que un socio se vaya. Entonces tú puedes diseñar lo que tú quieras, por eso digo que es tan importante los pactos societarios. Yo puedo decir, no, si mi socio hace esto, entonces, chao. Y esas son las reglas, están en el estatuto y se puede, digamos, en una junta general de accionistas tomar la decisión de sacar a esta persona, ¿no? Claro, tiene que seguir cierto procedimiento para que no incumplas con el debido proceso, las normas administrativas y societarias y tal, pero finalmente tienes mucha más libertad de pactar y o sea, es la manera más orgánica, creo, de hacer crecer una empresa, porque finalmente si tienes una IRL y tú quieres en algún momento, si tú crees que tu negocio no es un negocio que se va a quedar estancado en el tiempo y tienes una perspectiva de hacerlo crecer, te va a convenir hacerte una SAC, porque en algún momento vas a querer inversión, en algún momento vas a querer, digamos, hacer el siguiente paso, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cliente al que yo apunto. Hay gente que me escribe y me dice en el TikTok, no, que yo estoy feliz, yo me quiero quedar así chiquito. Bueno, no eres cliente para mí. Vete con otro abogado, porque yo no veo a clientes que tienen la mentalidad pequeña. Yo veo a clientes que quieren proyectarse a crecer. Y yo justamente ayudo a que los clientes puedan crecer. O sea, yo soy una aliada para aquel que tiene la intención de crecer en el tiempo sostenidamente y de manera correcta. Si alguien quiere simplemente zafarse de un problema y poder emitir factura, pues pueden hacer su IRL con un contador que le cobre 300 soles, ¿no? Es válido.
Ahora, hablando de precio, es común que a veces uno escucha, pucha, es que justamente por el precio suena demasiado costoso, pero es que realmente constituir una SAC y hacerlo bien no es costoso. O sea, obviamente no es gratis, ¿no? Porque necesitas asesoría, pero vale la pena, ¿no? No es que sea necesite Es una una inversión inversión. inmensa, Es una pero no, inversión claro, a es una largo inversión plazo. razonable y a largo plazo, exactamente. Sí. Ahora, y justo ese gran problema que sucede al inicio que tú hablaste de eso, que se quieren asesorar del contable, ¿no? Me ha pasado porque yo soy contador, entonces como que requieren recurrir a uno para que les solucione pues los problemas laborales, los problemas, no sé, legales, comerciales, de marca y quieren a veces que el contador les haga todo. Y generalmente al abogado recurren o uno piensa en abogados cuando ya están con el problema encima, ¿no? Es como que lo suelen asociar a eso, ¿no? Entonces, ¿en qué casos debería una empresa buscar de manera temprana a un abogado, ¿no? ¿En qué casos? ¿No? Que le puedan evitar, ¿no? O sea, que le puedan evitar a futuro muchos problemas. Un abogado debería ser el que te haga el setup de una empresa, porque es por ejemplo, es importante, es una obligación también que tengas libros societarios, que tengas ordenado cualquier tipo de transferencia de acciones, incremento de capital, no solamente porque una cosa es el tema contable, pero otra cosa es el tema societario y tributario, digamos. El cumplimiento contable no es igual al cumplimiento legal tributario. Y aparte de eso, hay un sinfín de otras obligaciones que puedes no estar tomando en cuenta. Por ejemplo, una de ellas bastante común es el tema de la protección de datos personales, que la mayoría de gente no sabe, pero todas las empresas en Perú estamos obligadas a estar registradas. Todas, todas. ¿Y qué pasa? Hay gente que dice, no, a mí no me aplica, nadie me dice nada. Pero el problema es que poco a poco están cada vez entrando más con fuerza, ya, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Y ellos ya están fiscalizando bastante. El año pasado han fiscalizado varios millones. Entonces, no es un tema que debamos ignorar, sobre todo porque es tan barato cumplirlo. Creo que está 80 soles registrarse y la multa puede llegar a ser, no sé, 20.000 soles. Entonces, no, es un cumplimiento que es absurdo que la gente no lo haga. Y muchas veces lo que sucede cuando uno no cumple es que viene tu competencia y te denuncia. La denuncias anónimamente. Y entonces luego viene alguien y te multa. Entonces es un sinfín de cosas que muchas veces el contador no las ve porque no tiene por qué verlas y uno no sabe. Entonces uno siempre cuando constituye una empresa, cuando quiere formalizarse, tiene que tener en cuenta que siempre va a estar bajo el ojo de diferentes entidades que te van a querer fiscalizar y molestar. Entonces, tienes que tenerlas en cuenta. Entonces yo creo que el momento ideal para buscar un abogado es tan pronto como quieras formalizar tu negocio y empezar a ser un sujeto administrado, ¿no? No solamente cuando tienes un problema. Y otro también es cuando quieras hacer cualquier tipo obviamente, esto debería ser evidente, pero cuando quieras hacer cualquier tipo de inversión tú para entrar a un negocio también. O sea, si eres una persona natural que quiere invertir en otro negocio, que me ha pasado que hay gente que hace, pero el ridículo, realmente. O sea, que yo no sé con qué ideas les venden, que no, que tú vienes a mi empresa y tú estás como persona natural, pero tú me das la plata y todavía no hacemos la transferencia de acciones, pero ahorita estamos alquilando el local con tu plata y yo digo, pero ¿cómo se ordenan así? Y lo hacen, ¿no? Entonces, eso y cualquier tipo de tema societario, como una transferencia de acciones, por supuesto, debería estar visto por un abogado. No debería ser que alguien simplemente agarre un acta, un libro de actas y escriba por sí mismo sin tener ningún tipo de asesoría, ¿no? Eso no debería ocurrir. Claro. Algo que he aprendido en ese sentido, ¿no? Qué bueno que lo refuerzas, es uno tiene que asesorarse bien, ¿no? Entonces, después de que ya uno lo han golpeado, ¿no? Uno aprende, o sea, a ver, quiero comprar una casa, me asesoro con un abogado, ¿no? Estoy en un negocio que me están proponiendo esto, espérate, mi abogado va a revisar el contrato, ¿no? O sea, eso te blinda, te da una tranquilidad, te libra de riesgos. Es parte de hacer las cosas bien, no es lo mismo. Quiero empezar una empresa. Bueno, vas a dedicarle mucho esfuerzo, tiempo a eso, entonces haz bien las cosas, ¿no? Haz bien las cosas, asesórate, contrata, busca un abogado
como tú dices, que te haga ese setup inicial correcto, ¿no? Y hablaste de un tema de socios. Hay, por ejemplo, decías que en la SAC uno puede establecer cuándo quitar a un socio, ¿no? Como que, no sé cómo sería en ese caso, obligarlo a que te venda su parte, pero yo he visto casos, por ejemplo, en donde uno ya no quiere un socio por un tema de que está dañando la imagen de la compañía, por el tema del Infocor, problemas que tienen, temas de estos registros crediticios. Entonces, oye, pero estás mal crediticiamente, estás perjudicando a la compañía porque eres socio con buena cantidad de acciones, retírate, y se niega. Entonces, ¿todo esto podría establecerse en ese pacto de socios que tú mencionabas? Exacto, exacto. Tú podrías poner cualquier tipo de condición mientras que claramente tenga algún tipo de proporcionalidad, ¿no? Tampoco vas a aplastar los derechos de tu socio, porque tienes que recordar también que el excluir a un socio de su sociedad es el castigo más grande que se le puede hacer a un socio. Claro.